21. Colosenses capítulo 3, versículo 21. Colosenses capítulo 3, versículo 21. ¿Listos? Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana por poder estar reunidos una vez más, Señor, y queremos pedirte que en esta mañana tú bendigas con tu Espíritu Santo, Señor, ilumines nuestro entendimiento y fortalezcas nuestra voluntad. Señor, que cada cosa que encontramos ahí en tu palabra, Señor, como principios, como guía, Señor, como enseñanza, como instrucción para nosotros en este tema de la familia, lo podamos atesorar, lo podamos valorar y podamos también, sobre todo, Señor, aplicarlo y vivirlo, Señor, para la gloria de tu nombre y para el bienestar nuestro. Gracias te damos esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Estamos en el tema de los roles en la familia y como subtema de ese tema empezamos a hablar de la oración. ¿Por qué guarda relación la oración con el rol de la disciplina en la posición de los padres? Terminamos hace 2 domingos nuestro sermón diciendo que para poder criar a nuestros hijos, para poder guiar a nuestros hijos, necesitamos hacerlo con nuestro ejemplo y necesitamos hacerlo con la ayuda de Dios. No es posible que nosotros hagamos un buen trabajo de padres, un buen trabajo de educadores de nuestros hijos, si no tenemos primeramente nosotros la ayuda de Dios. Entonces, dijimos el domingo pasado que solicitamos la ayuda de Dios a través de la Escritura, a través de la palabra del Señor que aprendemos y que luego podemos transmitir a ellos, y solicitamos a Él en oración su ayuda. Porque ser padres no es un trabajo fácil. ¿Están de acuerdo conmigo? No es fácil para nada. Y quien no tiene la ayuda de Dios, difícilmente, yo diría que casi imposible, podrá hacer un buen trabajo como padre en su rol de disciplina. Terminamos el domingo pasado mostrando que a la hora de orar por nuestros hijos es necesario que lo hagamos con el entendimiento y que lo hagamos con doctrina, que lo hagamos con la palabra del Señor. Pedimos muchas cosas por nuestros hijos, pero es importante que lo que pidamos, que lo que pedimos esté de acuerdo a las promesas y a las sagradas escrituras. ¿Está bien? Esta mañana quiero continuar con el tema de la oración en un tema que yo he titulado, que normalmente conocemos como el tema de la batalla espiritual. La batalla espiritual y cómo esto encaja en nuestro tema de la oración, en nuestro tema precisamente de criar o de disciplinar o de enseñar a nuestros hijos. Yo creo que todos nosotros estamos de acuerdo en que la familia tiene un gran enemigo. La familia tiene un gran enemigo. ¿Ustedes lo saben? ¿Sí? Tiene un gran enemigo. Los planes de Dios tienen un gran enemigo, un gran opositor. Y entonces nosotros tenemos que estar muy bien apercibidos de esta situación. Criar no es solamente un asunto de conseguir un buen empleo y de tener valores morales. Es además una confrontación con un enemigo que hará todo lo posible por truncar, por dañar los planes que Dios tiene con la familia. Entonces, cada uno de nosotros debe tener bien claro este asunto de la batalla espiritual. Entonces yo lo he organizado,
yo lo tengo en una presentación que toma bastante tiempo, pero por razones lógicas hoy no vamos a abordar este tema en todos los detalles que necesita como batalla espiritual, pero lo vamos a abordar desde el punto de vista de cómo los padres principal y fundamentalmente debemos enfrentar una batalla espiritual a favor de nuestros hijos. ¿Está bien? Entonces, yo he organizado esta presentación haciendo algunas preguntas. ¿Qué es la batalla espiritual? ¿Cómo se manifiesta la batalla espiritual? ¿Cómo nos preparamos nosotros para esa batalla espiritual? Y cómo ya definitivamente nosotros en el campo de batalla libramos esa batalla espiritual. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tomar unos textos bíblicos en los cuales vamos a sustentar lo que vamos a enseñar esta mañana, que son Efesios capítulo 5 versículo 11, Efesios capítulo 6 versículos 10 y 20 y segunda a los Corintios capítulo 10 versículos del 3 al 5. ¿Qué es la batalla espiritual? Normalmente cuando nosotros escuchamos la expresión batalla espiritual, se nos viene a la mente ¿qué cosa? Normalmente se nos viene a la cabeza una idea de demonios, ángeles, ¿verdad? Batallando una lucha, algo así como dos ejércitos enfrentándose, y normalmente estamos pensando siempre en demonios, ¿verdad? Y Satanás, y lógicamente que él es protagonista en esa batalla, en ese asunto, pero debemos entenderlo de la mejor manera, y la mejor manera es como la Escritura lo presenta, ¿sí? De la misma manera en que nosotros usualmente aprendemos a orar porque escuchamos a alguien en la esquina haciéndolo, o porque escuchamos en la emisora, o porque escuchamos en la televisión, y vamos aprendiendo muchas veces de manera equivocada a orar. De la misma manera, este asunto de la batalla espiritual, a pesar de ser totalmente bíblico, a pesar de ser un tema totalmente que está en la Escritura, lo aprendemos escuchando a otros hablar de batalla espiritual. Pero quiero que todos nosotros nos ubiquemos en el tema de batalla espiritual, pero nuestra familia, es decir, nuestra familia, tu familia, la familia a la cual tú perteneces, está en una batalla espiritual, y necesitamos aprender qué es, cómo nos preparamos y cómo libramos esa batalla espiritual. Entonces voy a tomar dos definiciones de dos autores muy conocidos que hablan de qué es la batalla espiritual. En esta primera definición se nos dice que no es una confrontación de poderes, sino una confrontación de la verdad contra la mentira. Si pensáramos en que el adversario, el diablo y Dios se enfrentaran en una confrontación de poderes, sería ilógico pensar que Satanás podría siquiera hacerle frente a Dios, ¿verdad? No es posible. Con el solo resplandor de la gloria de Dios es suficiente para derrotar, para destruir a Satanás. Entonces no está bien pensar que la batalla espiritual es una confrontación de poderes. No es una confrontación de poderes. No se están midiendo poderes. Dios no está midiendo poderes con Satanás, porque es absolutamente claro que Dios es total y absolutamente poderoso e infinitamente poderoso por encima de Satanás. ¿De acuerdo? Yo decía en uno de estos días que estaba hablando del tema de la batalla espiritual, yo decía, pensar en que Satanás se enfrenta a Dios en poderes es enfrentar una tractomula de esas de no sé cuántas llantas contra un triciclo. Y creo que aún estoy siendo exagerado con Satanás, diciendo que podría enfrentarse con Dios. No es posible, ¿de acuerdo? No es posible. Pero tampoco es posible que Satanás enfrente poderes con el ser humano. No es posible. Nosotros no estamos enfrentando poderes con Satanás, no estamos enfrentando poderes con el diablo, y eso también tiene que estar totalmente claro. Entonces no es una confrontación de poderes, es una confrontación de la mentira
con la verdad. En el huerto del Edén, Satanás se presentó en forma de serpiente, ¿verdad? Según el relato de Génesis. Y a mi modo de ver, la serpiente es uno de los animales, a mi modo de ver, en su aspecto físico más frágiles. Recuerden que en ese momento todavía no había desobedecido el hombre, entonces no estaba en enemistad la serpiente con el ser humano. Y mirar una serpiente, es decir, un animal con una figura, tal vez, pienso yo, muy frágil, se presenta con una figura muy frágil delante del hombre y de la mujer, y comienza la batalla espiritual a través de una mentira, ¿verdad? Con que les ha dicho Dios que no pueden comer de ningún árbol, y ellos dicen, no, sí podemos comer, pero de ese no, porque el día que comamos de ese moriremos, dijo Dios. Y Satanás con una mentira dice, no, eso no es cierto, ustedes pueden comer, lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean iguales a Él. Satanás hoy como ayer libra la batalla espiritual de la misma manera, con mentiras, con mentiras. Y una otra definición dice, no es una oración que se hace o un demonio que se reprende, sino una forma de vida. Lo cual significa que nosotros a diario estamos librando una batalla espiritual. Es un estilo de vida, no es en un momento específico de la oración. No es que ahora, bueno, ahora vamos a hacer batalla espiritual y vamos a reprender y vamos a echarlo fuera. No, no es así. Es un estilo de vida constante, es un constante vivir. A cada instante estamos librando una batalla espiritual, porque a cada instante la mentira de Satanás está queriendo entrar a nuestros hogares. ¿Es así? A cada instante por la televisión la mentira está queriendo entrar a nuestros hogares. Por algunas religiones la mentira de Satanás está queriendo entrar a nuestros hogares. E incluso por algunas predicaciones evangélicas, de algunos predicadores evangélicos y de algunos predicadores muy reconocidos, la mentira está queriendo entrar a nuestros hogares. ¿Es así, hermanos? Entonces es importante que nosotros conozcamos del tema. Es importante que nosotros estemos apercibidos, porque es muy posible, es muy probable que nosotros con el televisor estemos dejando entrar mentiras a nuestras casas. Estemos aceptando que la mentira de Satanás se ponga por encima de la verdad de la palabra del Señor. Y eso significa entonces que debemos estar siempre muy apercibidos. El apóstol Pablo en alguna ocasión iba a visitar a Timoteo, y antes de ir le escribió una carta y le dijo: Timoteo, yo tengo la esperanza de ir pronto a verte, pero si por algún motivo me retraso, si por algún motivo yo tardo en llegar, te escribo esto para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia, para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia, columna y baluarte de la verdad. ¿Está bien? La Biblia nos enseña a cómo debemos conducirnos en la iglesia, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, la única manera en que nosotros podemos entender la batalla espiritual es con las Escrituras, y no a través de un sueño, no a través de una revelación, no a través de una profecía. Podemos entender la batalla espiritual en las Escrituras. ¿Está bien, hermanos? Eso está en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15. Columna y baluarte de la verdad. Una columna, bueno, ahí aparecen unas imágenes de columna. Se define simplemente como un pilar con base y capitel que sostiene un edificio. Y lo que debemos entender es que es una figura de apoyo y de sostén, de sostenimiento. La iglesia es apoyo y sostenimiento de la verdad, pero no de nuestra verdad, sino de la verdad que ha sido depositada en nosotros por el Espíritu Santo a través de su palabra. Amén. Entonces, si nosotros queremos guardar a nuestros hijos, a nuestra familia del mal, necesitamos tener las Escrituras como apoyo y como sostenimiento de nuestras prácticas. No podemos tener apoyo y sostenimiento en ninguna otra cosa, en filosofías ni en nada,
que contradigan las Sagradas Escrituras. Y un baluarte es una obra de fortaleza, es una obra muy fuerte. Y lo que significa, o lo que debemos entender, es que es una figura de amparo y de defensa, lo cual significa que tus hijos estarán amparados y seguros solamente con la enseñanza de las Sagradas Escrituras. No es posible proteger a nuestros hijos. Ya quisiera yo, ahorita que le cambiaron a mi hija menor de sede, la colocaron en el centro, en pleno centro, en un lugar muy peligroso. ¿Y qué quería hacer yo para proteger a mi hija? Yo quería irme con ella y quedarme allá todo el día como un guardaespaldas, cuidando a mi hija desde la noche desde la mañana hasta que saliera del colegio. Y todos nosotros quisiéramos hacer eso, pero no es posible y tampoco es correcto, ¿verdad? Pero si queremos que nuestros hijos estén amparados y defendidos, necesitamos instruirlos en las Escrituras. Necesitamos instruirlos en la palabra del Señor. Eso es un baluarte, una obra bien fuerte, y allá en la punta está un lugar donde alguien se coloca para mirar y estar pendiente, estar muy pendiente para que cuando vengan peligros él pueda avisar con suficiente anticipación. Entonces un papá y una mamá no pueden estar entretenidos, ¿verdad? Un papá y una mamá debemos estar totalmente apercibidos, totalmente vigilantes de todos los peligros que puedan venir contra nuestras familias. La batalla espiritual tiene dos grandes manifestaciones, hermanos, y esto es importante. Ya les dije que esta presentación yo la tengo para una especie como de conferencia. Entonces hoy voy a enfatizar solamente en una de esas manifestaciones. La batalla espiritual, normalmente nosotros tenemos la idea de que se manifiesta a través de endemoniados, ¿verdad? De personas que están endemoniadas, de personas que están poseídas por demonios. Y aunque eso es cierto, no es la única manifestación de la batalla espiritual. Es más, si pudiéramos hablar de porcentajes, yo no puedo hablar de porcentajes, pero si pudiéramos hacerlo, yo diría que la demonización o los endemoniados, hablando de batalla espiritual, sería tan solamente un 5%. La batalla espiritual se libra en su más grande porcentaje, digamos en un 95%, en otra esfera de la vida real que nosotros muchas veces ignoramos. ¿Cuáles son esas dos grandes manifestaciones? Número uno, las acciones humanas o la vida cotidiana. En las acciones humanas se manifiesta la batalla espiritual. Y vamos a mirar cómo. Acá hay unos apuntes que no hacen parte de lo que quiero enfatizar hoy, pero vamos a leerlos solamente. Tanto cristianos como no cristianos enfrentamos la tentación, y es batalla espiritual. Cuando nosotros estamos siendo atraídos, estamos siendo seducidos, se nos está ofreciendo algo en contra de la verdad de Dios, ahí estamos librando una batalla espiritual. Cuando la serpiente se acercó y le dijo a Eva que mirara que esa fruta era muy, muy agradable, se veía muy bonita, ahí hay una tentación, ¿cierto? Y ahí hay batalla espiritual. Cuando Satanás se le presenta a Jesús en el desierto, diciéndole: ¿por qué te maltratas tanto? No hay necesidad de que te maltrates tanto. ¿Por qué no conviertes esa piedra en pan? Ahí hay una tentación. Jesús mismo experimentó la tentación. ¿Es así? Jesús mismo experimenta cómo Satanás le ofrece un supuesto beneficio, un supuesto bienestar, pero ese supuesto bienestar está en contra de lo que la Escritura enseña. Luego es una tentación. Entonces todos los cristianos y no cristianos enfrentamos la tentación. También enfrentamos un paso más allá lo que sería la obsesión, es decir, un pensamiento
ya que no solamente te provoca tentación cuando lo ves, sino que ahora te provoca tentación aunque no lo estés viendo. Ahora ya está en tu mente. Ahora ya estás pensando en que ese árbol ya no lo estás mirando, pero se ve sabroso, ¿verdad? Y los cristianos también enfrentamos ese tipo de situaciones. ¿Alguno de ustedes lo ha vivido? Cuando se le mete en la cabeza un algo, y entonces le está como atrayendo hacia hacer ese algo. Eso es una etapa un poquito más avanzada en la batalla espiritual, que podemos entender como la obsesión. Y una tercera, que es la influencia. También le ocurre a cristianos y a no cristianos, y podemos entenderlo como la reincidencia o estar cayendo siempre en un mismo pecado. ¿Sí? Personas que cometen siempre un mismo pecado y piden perdón y luego cometen nuevamente el mismo pecado. Podríamos pensar que ya hay un grado bastante avanzado en su batalla espiritual. ¿Está bien? Pero no vamos a ahondar ahí. Y solo los no creyentes experimentan una manifestación de la batalla espiritual que se conoce como la posesión o la demonización. No es posible que un cristiano sea poseído por un demonio. ¿Está bien? No es posible, porque en nosotros vive el Espíritu de Dios, y no es posible que un demonio venga a hacer morada en nosotros, porque somos morada, somos templo del Espíritu de Dios. Amén. Entonces, definitivamente solo a los que no tienen el Espíritu de Dios es posible ser poseídos. En el tema de la posesión, que no es el que voy a abordar hoy, por esa razón vamos rapidito allí. La demonización es la pasividad causada por un demonio y se manifiesta de dos maneras. Puede ocurrir un control momentáneo, es decir, una persona que de cuando en cuando tiene esa manifestación, o un control total. Ejemplos: había un muchacho que de vez en cuando era tirado por el demonio al agua y al fuego, ¿recuerdan? Y el papá se lo trae a los apóstoles, a los discípulos, y les dice que le hagan el favor de expulsar ese demonio, pero ellos no pudieron. Entonces viene Jesús y él le pregunta, bueno, Jesús echa el demonio, y antes Jesús le pregunta, ¿desde cuándo le ocurre esto? Él dice, desde muy joven. Desde muy joven ocurre que le entran como unas, queda sin control y es echado en el agua y es echado en el fuego. No era siempre, era de vez en cuando. Los discípulos se le acercan después a Jesús y le dicen, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? ¿Y qué le responde Jesús? Porque este género no sale sino con ayuno y oración. Entonces es importante que nosotros entendamos la importancia de mantener una vida de oración. Y un control permanente sería el caso del endemoniado gadareno. Era un hombre que no tenía ya conciencia, sino que estaba permanentemente bajo el control de ese demonio. Pero aquí sí queremos enfatizar en las acciones humanas, como manifestación de la batalla espiritual. Efesios capítulo 5 versículo 11 dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. No participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Así que cada vez que hay una injusticia, cada vez que hay una obra de maldad que un ser humano practique, es una manifestación de la batalla espiritual. ¿De acuerdo? Cada vez que hay una manifestación, una obra injusta. ¿Y cuáles serían esas obras? Tenemos en las Escrituras una lista muy larga de cuáles son esas obras que manifiestan el reino al cual nosotros no pertenecemos. ¿Está bien? Entonces, si mis hijos, mis hijas
manifiestan alguna de estas obras que aquí miramos, digamos que nosotros necesitamos hacerle frente en batalla espiritual. ¿Está bien? Obras como cuáles: mentira, hurto, palabras corrompidas, palabras deshonestas, amargura, gritería, maledicencia, fornicación, truanería. Ahí hay una lista. Ahí hay una lista larga. Dentro de ellas está, allá la número 27, desobediencia a los padres. Dentro de ellas está el 26, el trato áspero hacia las esposas. Y el 25 está la insurrección al marido. Son obras infructuosas de las tinieblas. Son manifestaciones de una batalla espiritual que nosotros debemos librar. ¿De acuerdo, queridos hermanos? La pregunta entonces es: ¿cómo nosotros libramos esa batalla? ¿Sabe qué hacemos normalmente? Oramos, ¿verdad? Y reprendemos. Y decimos: reprendo todo espíritu de mentira, ¿verdad? Yo reprendo el espíritu de mentira de mis hijos. Yo reprendo el espíritu, en fin, decimos de esa manera. Pero, escuche bien, la Biblia nunca enseña que esa sea la manera de librar esa batalla o de enfrentar esa situación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo? No es nosotros haciendo oración como debemos enfrentar esa situación en nuestros hogares. Si en tu casa o en mi casa están presentes estas manifestaciones de batalla espiritual, debemos entender que necesitamos hacerle frente. Y hoy estamos diciendo que en la posición de padres es donde reposa mayoritariamente la responsabilidad de enfrentar este tipo de situaciones. Estoy hablando de hijos todavía pequeños, porque en algún momento van a estar grandes y también tendrán otro tipo de responsabilidad. Es importante, hermanos, es importante que nosotros tengamos en cuenta esto en la crianza y en lo que enseñamos a nuestros hijos. Si nosotros permitimos que nuestros hijos manifiesten palabras corrompidas, conversaciones corrompidas, conversaciones con un sentido mal sano, primero que todo estamos haciendo mal, y segundo estamos dando terreno, estamos dando ventaja para que el enemigo entre a nuestras casas. ¿Es así? Entonces, y esto que voy a decir ahora es bastante difícil, muy difícil, porque nosotros le hemos hecho un altar al televisor, ¿verdad? Nosotros tenemos, toda casa tiene un altar para el televisor y lo adornamos, ¿verdad? Lo adornamos, lo ponemos muy bonito. En mi caso, el televisor, y yo quisiera colocar unos jarrones aquí y el equipo de sonido acá, y tenemos todo un altar muy bien bonito. Y muchas veces estamos permitiendo que a través del televisor entren palabras corrompidas, conversaciones corrompidas a la idea de nuestros hijos y a la misma nuestra. ¿Es así? Yo no voy a decir, como dijo G.J. Ávila hace unas décadas atrás, que debemos coger el televisor y echarlo a la basura. No voy a decir eso. Pero voy a decir que es responsabilidad de los padres que miramos en nuestra casa, que escuchamos en nuestra casa, que permitimos que nuestros hijos vean. Y no es porque por aquello de que los Teletubbies son endemoniados y se le meten demonios a los niños, no. Es porque hay palabras corrompidas, prácticas corrompidas que empiezan a entrar y a ser parte del mundo de nuestros hijos, como si fuese algo normal. Yo creo que la mayoría aquí sabe que yo tengo una colección bien grande de películas allá arriba. Y a la hora de hablar de esto es importante que asumamos una posición muy seria si queremos comenzar a librar una batalla espiritual que es real,
más real que el diablo con cuernos y con cola que nos quiere presentar Hollywood. Más real, el diablo está más real en muchas de las conversaciones de nuestros hijos, en muchas de las cosas que nuestros hijos ven y hacen. Pero ahora hay un otro altar, el altar al computador, ¿verdad? El altar al internet, el altar al Facebook y a todas esas otras cosas que nosotros los viejitos casi no conocemos, pero que los jóvenes conocen muy bien, ¿verdad? Y esto ya lo hemos dicho varias veces, cuando uno va y mira el Facebook de los hijos de los cristianos, se alarma uno, se queda uno como pasmado de ver lo que son capaces de publicar los hijos de los cristianos, como si fuera una obra y una práctica tan sana, ¿cierto? Chicas de 12 y 13 y 14 y 15 hablando de enamoramientos profundos y frases de amor profundo, y hablando de una cantidad de cosas, hermanos y hermanas, que debe darnos un poco de alarma, por no decir que vergüenza, a los padres cristianos. Amén. Y yo tengo dos hijas, y dos hijas que están en la edad de 13 y 14 ya casi ahorita, casi 13 y casi 14, bueno, casi a final de año. Y no es fácil, no es fácil. Ellas saben muy bien esconder cosas, ¿verdad? Pero ya dijimos, no es que mis hijas sean las más malas del mundo, no. Es que los seres humanos tenemos una inclinación natural hacia el mal, y que si no hay un tutor espiritual capaz de alarle hacia lo que Dios quiere, en donde Dios quiere que caminemos, entonces no nos quejemos mañana. Entonces no vengamos a la iglesia a hacer una batalla espiritual reprendiendo a los demonios en nuestras casas, porque nosotros mismos les hemos abierto la puerta y les hemos dicho bienvenidos. ¿De acuerdo? Padres, hoy les exhorto en el nombre de Jesús a examinar qué publican sus hijos en Facebook. Les exhorto en el nombre de Jesús a cuidar qué publican sus hijos en Facebook. Les exhorto a que no les permitan publicar cosas que van en contra de los principios cristianos, de la fe que está en nuestro corazón. Y esta es la parte de la batalla espiritual que muchas veces desconocemos y que muchas veces no libramos. ¿Está bien? Y hoy, con todo el respeto que ustedes todos a mí me merecen, que yo les merezco a ustedes, pero con todo el respeto que Dios merece antes que nosotros mismos, ¿de acuerdo? Tengo que decirles esto, porque yo les respeto mucho, pero yo también respeto lo que dice las Sagradas Escrituras. ¿Está bien? Hermanos, ojo con esta batalla espiritual que muchos hogares no están librando de manera correcta. Ojo, hermanos queridos, no se trata de volvernos unos legalistas, no se trata de volvernos, ya yo dije, unos amos y esclavizar a nuestros hijos. Se trata de enseñarles con el ejemplo y con la ayuda de Dios. Amén. No se trata de enseñarles a golpes, se trata de enseñarles con el ejemplo y con la ayuda de Dios. Pero es importante que tengamos en cuenta este asunto, queridos hermanos. Esto no nos interesa mucho hoy. ¿Cómo nos preparamos? Ahora ya he dicho que hay una batalla difícil de pelear. La pregunta es, ¿cómo me preparo? ¿Cómo hago para poder enfrentar esa situación? ¿Sabes qué? No se trata de comprar la correa más grande, ¿de acuerdo? No se trata de comprar la correa más grande. No se trata de que tu autoridad dependa del tamaño de tu correa. Se trata de prepararnos como cristianos para esa batalla. Algunas personas dicen, no, yo no me meto en ese tema de la batalla espiritual porque ese tema es muy difícil. Ese tema, cuando uno se mete ahí, se le viene el diablo encima y no sé qué. Eso no es así, hermanos. Te metas o no te metas,
el diablo está diciendo mentiras a tu casa. El diablo está diciendo mentiras. Cuando el muchacho va en el bus, hay mentiras en la música. ¿Es así? Hay mentiras en la música que escuchan nuestros hijos. Hay mentiras de Satanás en muchas de las clases que reciben en la escuela y en la universidad también. Hay muchas mentiras ahí. Entonces no se trata de que tú quieras o no quieras, es que debes librar una batalla espiritual. ¿Cómo nos preparamos? ¿La tenemos perdida? ¿Necesitamos ser más fuertes que Satanás? Ya dijimos que no es una confrontación de poderes, sino una confrontación de verdades y mentiras. Entonces nos preparamos, número 1, con la armadura de Dios. Y la armadura de Dios, lo cual no vamos a mirar hoy tampoco porque no tenemos el tiempo, no se trata de algo misterioso, sino de obras prácticas. ¿Está bien? La coraza de justicia. Que nuestros hijos vean que nosotros nos conducimos con justicia. El cinto de la verdad. El yelmo de la salvación. El calzado del evangelio, del apresto para anunciar el evangelio. ¿Cuántos hogares no anunciamos el evangelio de Jesucristo? Y eso hace parte de nuestra armadura, de la manera en que libramos o nos preparamos para pelear nuestra batalla espiritual. Amén. Con la armadura de Dios. Segundo, con oración. Tenemos que orar por nuestros hijos. Yo creo que en eso no hay que enfatizar, todos estamos de acuerdo. Tenemos que orar por nuestros hijos. Una oración de un papá, una oración de una mamá, tal vez logre más resultados que un correazo. Tal vez. Ahora, no solo la oración, hay que mirar unas otras cosas que vamos a mirar hoy, ¿de acuerdo? Y la Biblia. Nos preparamos con la armadura de Dios, con la oración y con la Biblia. Si usted como papá y como mamá no conoce la Biblia, ya lo dijimos el domingo pasado, usted no podrá enseñar la Biblia a sus hijos. Y el primer responsable de enseñarle la Biblia a sus hijos es usted. No es la maestra de escuela dominical, ni la profesora del colegio. Ellos fortalecen ese trabajo, pero los primeros responsables en enseñar la Biblia es usted y yo como papá de esos pequeños. Amén. Entonces, tristemente, ¿habrá hogares donde no hay Biblias? ¿Habrá hogares donde la Biblia está toda viejita, toda maluca, toda porque no se usa? ¿Habrá hogares donde los padres no sacan tiempo para sentarse con sus hijos e instruirles en la Biblia? Si eso está ocurriendo, hermanos, hoy les exhorto en el nombre de Jesús a que lo hagamos. Y finalmente, ¿cómo libramos la batalla espiritual? En el caso de la demonización, en el caso de la posesión, la única manera de enfrentar la batalla espiritual es con una orden, ¿verdad? Jesús dijo, sal fuera. Jesús le dijo, te ordeno que salgas de ese cuerpo. No se trata de echar aceite, no se trata de golpear el piso, no se trata de brincos, no se trata de fuerza, no se trata de gritos, se trata de una orden. ¿Está bien, hermanos? Pero ese no es el tema que estamos tocando hoy. Las obras infructuosas de las tinieblas, que es lo que estamos diciendo, la mentira, el hurto, todo aquello, ¿cómo lo libramos? Una vez que nos hemos preparado en oración, con la armadura de Dios y con la Biblia, entonces venimos a librar esta batalla en nuestras casas. ¿Cómo? Entonces escúcheme bien. Ya dijimos, no se trata de irnos a los excesos ahora, de que le prohibimos ver televisión o de que les prohibimos el internet o de que ya le botamos el computador. No se trata de eso. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo libramos? Número 1, no participando de las obras infructuosas de las tinieblas. No participamos. Efesios dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Qué es no participar?
no complaciéndose, no promoviéndolas y no ignorándolas. Hay 3 formas de participar de una obra mala. Número 1, complaciéndose, es decir, yo no hago la obra, pero me río de lo que el otro hace. ¿Está bien? De esa manera participo. Yo no estoy haciendo la obra, pero me da risa lo que el otro hace. Me da risa cuando el otro golpea al otro. Me da risa cuando el otro maltrata al otro. Me parece bien que lo haga. Cuando tal hago, estoy participando de esa obra. Número 2, no promoviéndolas. No hago la obra, pero meto carbón para que lo haga. ¿Sí? Eso es participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Y número 3, las ignoro. Estoy viendo, pero me hago como si no viera. Si usted ve que hay una obra, una conversación, una práctica en donde sus hijos están participando, si usted ve que hay una publicación en Facebook, usted debe como papá y como mamá, yo no sé hasta qué edad decir, pero usted no puede ignorar ese asunto. Usted tiene que ir y preguntar qué es lo que está pasando. No ignore, no se haga el de la vista gorda. ¿De acuerdo? No participar. ¿Qué más hacemos? Cada vez que un hijo suyo, una hija suya o un miembro de su familia o usted mismo practique una obra de las tinieblas, es importante que los demás miembros de la familia no participen. ¿Está bien? Porque es normal. Es posible que usted o su esposa o sus hijos por alguna razón cometan alguna obra de esta, pero es importante que los otros miembros de la familia, digamos, no participamos de esa obra. No es correcto. ¿Está bien? Reprendiéndolas. Usted no participa, pero las reprende. ¿Cómo las reprende? ¿Cómo las reprende? Te echo fuera. ¿Cómo reprende usted una obra de las tinieblas que no es correcta? Atando. ¿Sí? Atando. Hay que atar las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Y saben cómo se atan? Mateo capítulo 18 versículo 18 dice: cuando alguien comete algo que no es correcto, tú vas y lo llamas, y estando tú y él solo, ¿qué haces? Le reprendes y le dices: eso no es correcto. Así se reprende, así se ata las obras infructuosas de las tinieblas. La palabra atar y desatar significa admitir o excluir. Usted decide qué admite y qué no admite en su casa. ¿Me está escuchando? Eso es atar. Es la autoridad que tenían los rabinos en el tiempo de Jesús para admitir o excluir enseñanzas, incluso para admitir o excluir prácticas. Usted puede atar una práctica diciendo: hijo mío, aquí en nuestra casa, en esta casa en donde honramos al Señor Jesucristo, no se permiten las mentiras. Y usted ha atado esa obra. ¿De acuerdo? Aquí, hijo mío, no se permiten esas palabras. ¿De acuerdo? Y si un amiguito de su hijo llegó y las dijo, usted con todo el amor del mundo le dice: mijito, es que aquí nosotros no permitimos esas palabras. ¿De acuerdo? Porque usted tiene que atar las obras infructuosas de las tinieblas. Mi hijita querida, aquí no permitimos que usted publique esas cosas en Facebook. ¿De acuerdo, hijita querida? No lo permitimos. Y finalmente, derribando argumentos. Usted no puede imponerse sobre sus hijos por el simple hecho de ser el papá. Usted tiene que hablar y decir el por qué, establecer argumentos. Que su argumento, y perdónenme la insistencia en esto, no sea la correa, que el argumento sea el entendimiento de una verdad bíblica. Que el niño entienda por qué no mentimos. Porque si miento mi papá me pega. No,
que entienda que la mentira no hace parte del reino en el cual nosotros vivimos como hijos de Dios. Que cuando el compañero le pregunte a su hija, le pregunte, ay, ¿tú por qué no vas a este lugar o a aquello? Tú si eres boba, ¿por qué tú no lo haces? Que ella no responda, lo que pasa es que si voy mi papá me pega. Que ella pueda responder, lo que pasa es que nosotros somos una familia cristiana y hemos aprendido en la Biblia, que es la palabra de Dios, que eso no lo hacemos. Que haya argumentos. Amén. Y finalmente castigando toda desobediencia, que es el tema que vamos a tratar el próximo domingo. El castigo. El castigo por la desobediencia. Cuando usted ha llamado la atención, ha dicho esto no se hace o aquello, y el hijo lo hace, es necesario que haya un castigo. Pero es importante entender que el castigo debe ser puesto por una persona que sea obediente, estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia fuere perfecta. Número 2, que haya amor en ese castigo. Cualquier castigo que no proceda del amor es malo. ¿De acuerdo? Si usted castiga porque le hizo pasar pena delante de su amigo, y entonces para lucirse delante de su amigo, usted lo castiga delante de su amigo solamente porque lo hizo pasar pena delante de su amigo, está mal. ¿De acuerdo? Usted castiga por amor a sus hijos. Y número 3, castiga con autoridad. Autoridad significa que muy probablemente yo no pueda imponer castigos a los hijos de usted, y que usted no puede imponer castigo a los hijos míos, porque los hijos míos están bajo la autoridad mía y no suya, y los hijos suyos bajo la autoridad suya y no mía. ¿De acuerdo? Entonces, imponer el castigo. Y el próximo domingo queremos hablar de cómo castigar, que es un tema tan delicado en nuestro contexto, en nuestro país. ¿De acuerdo? ¿Está bien, queridos hermanos? Vamos a orar para darle gracias al Señor y pedirle que nos dé toda la ayuda. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento, queridos hermanos, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a nosotros los padres a cumplir con nuestra función educadora, porque no es fácil. Que nos ayude a tener nuestros ojos bien abiertos para librar esta batalla, porque no es fácil. Oremos. Dios que estás en el cielo, Padre nuestro, en esta mañana, Señor, venimos delante de ti en el nombre de Jesús. Venimos delante de ti, Señor, porque Jesús ha abierto, Señor, esa posibilidad para que nosotros hoy vengamos delante de ti, y en su nombre pedirte, Señor, que ayudes a nuestras familias. En pleno siglo XXI, Señor, donde tantos y tantos quieren opinar acerca de la familia, es importante, Señor, que nosotros busquemos en las Sagradas Escrituras, Señor, todos los principios, toda la enseñanza, toda la instrucción, toda la fortaleza para educar a nuestros hijos. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdónanos, Señor, cada vez que hemos ignorado tu palabra a la hora de educar a nuestros hijos y nuestras hijas. Perdónanos, Señor, y te pedimos en esta mañana que cada familia de esta congregación pueda honrar tu nombre, Señor, pueda tomar tiempo para la instrucción de los hijos, tomar tiempo, Señor, para la oración por los hijos, tomar tiempo para la corrección de los hijos.
Señor, ayuda a los padres y madres en esta congregación. Y que nosotros podamos mostrar hacia afuera, Señor, a los que aún no han llegado al conocimiento de esta verdad, podamos mostrar un ejemplo, Señor, de cómo se es familia. Dios, te pido por los padres y madres que tienen que lidiar con hijos ya grandes, que tú nos des la sabiduría y nos des la forma, les des la forma de descubrir en las Escrituras, Señor, y de encontrar en oración la fortaleza de cómo es la mejor manera de ayudar a sus hijos en la formación de ellos. A los que tienen hijos pequeñitos, hijos de brazos, hijos de pocos años, hijos en edad escolar, Señor, hijos en la adolescencia, en la preadolescencia, en la juventud, incluso hijos en la adultez. Queremos, Dios, mostrarles y reflejar a ellos el amor tuyo, Señor. Queremos que nuestros hijos puedan ver y encontrar en casa el calor que ellos necesitan. Que nuestros hijos puedan encontrar en casa la recreación, la diversión que necesitan. Que puedan encontrar en casa, Señor, la confianza que necesitan. Pero que puedan encontrar en casa lo que en ninguna otra parte encontrarán: la disciplina y la corrección que solo los padres y las madres pueden dar con el amor profundo del corazón. Nuestros hijos podrán encontrar aceptación en cualquier otro lugar, encontrarán recreación en otros lugares, pero queremos que solo encuentren, Señor, en el seno de nuestras familias, que solo allí encuentren la corrección y la instrucción que necesitan. Así hemos orado en esta mañana, Señor, y bendecimos las familias de la Iglesia del Pacto en Villa de las Moras en el nombre de Jesús. Amén y amén. No veo a mi dirigente. ¿Dónde está? Se fue. Ah, mírenla.